Hola, ¿qué tal a todos mis queridos estudiantes? Aquí te habla tu profesor de física y hoy vamos a reforzar, vamos a ir a la parte práctica del tema de física de cinemáticas. Iniciamos con el tema ya de cinemática. En el primer trabajo práctico que yo ya le envié para que ustedes realicen, era todo una secuencia de cuanto a poco de teoría y un poco también de parte práctica. En este sentido, de este ejemplo que vamos a iniciar con la parte de los ejercicios, vamos a iniciar un poco más complejo. Por lo tanto, cinemática, ¿qué estudia la parte de la cinemática? Todo lo que se encuentra, es decir, cualquier objeto en movimiento. Y aquí, por ejemplo, en el anterior práctico, yo le había enviado de, por ejemplo, acá, movimiento rectilíneo, solamente eso. Ahora lo que nosotros vamos a complejar el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Para ello, en este caso, en movimiento rectilíneo, nosotros hablamos de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que ya encajamos a la velocidad media promedio. ¿Y cuál es la fórmula? Esto de acá, velocidad media va a ser igual a la distancia total sobre sobre el tiempo total. Quiere decir que cuando hay una trayectoria en una línea recta puede haber una moto y puede haber un auto, es decir que hay un punto de encuentro. Eso me está diciendo para que yo pueda encontrar entre la velocidad media promedio. Quiere decir que también es igual a la distancia 1 más distancia 2 más distancia 3 y así sucesivamente. Sobre el tiempo total, es decir, tiempo 1 más el tiempo 2 más el tiempo 3. Si hay más, no hay problema. Entonces, este es la pequeña fórmula de la velocidad media promedio. Entramos directamente al ejemplo número 1. Pasamos al ejemplo número 1 para utilizar la fórmula de la velocidad media. ¿Ya? Y dice acá en este problema, una motocicleta dista 350 kilómetros de un auto. Marcha en sentido contrario, no sé, aquí tenemos que identificar bien, marcha en sentido contrario, la motocicleta con una velocidad de 40 kilómetros sobre hora y el automóvil a 70 kilómetros sobre hora. Aquí nosotros nos vamos en la pregunta, ¿qué me está pidiendo? Para eso yo tengo que sacar mis datos. Es muy importante sacar los datos para luego ya sea graficar y utilizar el formulario. Entonces me está pidiendo cuánto tardarán en cruzarse, es decir, el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro. Luego me dice en cruzarse y qué distancia recorren el automóvil, fíjense, el automóvil y la motocicleta, es decir, la distancia de A y distancia de B. Ahora, nos fijamos al problema que el dato me está dando. La distancia total entre la moto y el auto, la distancia de 350 kilómetros. Y luego dice la velocidad de la motocicleta. Entonces aquí va a ser la velocidad A de 40 kilómetros sobre hora. Y luego la velocidad de B, que viene a ser del móvil, la velocidad de B va a ser igual a 70 kilómetros sobre hora. Una vez obtenido yo el dato del problema y qué me está pidiendo encontrar, voy a hacer mi gráfico. Por lo tanto,
yo me voy en esta parte. Dice que la motocicleta, voy a colocar, no soy bueno para dibujar, por lo tanto me he hecho este gráfico. La motocicleta viaja en sentido contrario juntamente con el auto. Aquí lo voy a colocar el auto y fíjense lo que voy a hacer. En este caso me dice que la distancia de la moto hasta el auto hay una distancia de 350 kilómetros. Hasta ahí yo lo tengo. La motocicleta va con una velocidad y este va a ser la motocicleta a la velocidad de A. Velocidad de A de la motocicleta de 40 kilómetros sobre hora. Luego me voy a la velocidad del automóvil y dice aquí la velocidad de B es igual a 70 kilómetros sobre hora. Hasta ahí ya lo tengo más o menos mi gráfico. Por lo tanto, ya he sacado mi dato y ya estoy realizando mi gráfico. Me voy, por ejemplo, cuánto tardarán en cruzarse. Quiere decir que este auto y esta moto se van a cruzar. Por lo tanto, este va a ser la moto y este va a ser el auto. Este yo lo voy a denominar tiempo de encuentro. Hasta ahí va a ser mi incógnita. Luego, en este espacio de acá, fíjense, en este espacio de acá hay un punto. Este punto es del encuentro. Por lo tanto, en este caso, entre el punto de partida de la velocidad de la moto hasta el punto de encuentro hay una distancia de A. Desde el punto de partida del auto hasta el punto de encuentro hay una distancia de B. Por otro lado, también tenemos un determinado tiempo. Tiempo de A va a ser igual a tiempo de B. Una vez obtenido el gráfico, recién voy a pasar a realizar lo que me está pidiendo en el problema. Ahora me voy a ir a aplicar la fórmula. Por lo tanto, yo tengo que decir que la distancia va a ser igual a la distancia A más la distancia B. En este caso lo voy a hacer así. La distancia va a ser igual a la distancia A más la distancia B. Esta distancia va a ser igual a la velocidad de la moto y va a ser la velocidad del auto. Pero yo tengo aquí en este caso, estoy queriendo encontrar el punto de encuentro. Por lo tanto, distancia A por el tiempo de encuentro, distancia de B por el tiempo de encuentro. Por lo tanto, aquí va a ser distancia, como hemos dicho que la distancia A va a ser igual a la velocidad A, por lo tanto yo lo voy a colocar la velocidad A por el tiempo de encuentro más la velocidad B por el tiempo de encuentro. Fíjense que en este caso hay que identificar bien para utilizar el signo. Como acá no es movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto lo estoy utilizando el signo más. Luego, ¿qué voy a hacer? Como yo estoy buscando el tiempo de encuentro, y aquí tengo velocidad A por tiempo y velocidad B por tiempo, entonces como tengo dos tiempos de encuentro y va a ser al mismo punto de encuentro, por lo tanto lo voy a factorizar el tiempo de encuentro. Distancia va a ser igual, lo voy a factorizar el tiempo de encuentro, entre paréntesis, velocidad A más velocidad B. Ahora ya lo tengo factorizado. Lo que está multiplicando va a pasar a dividir y lo voy a despejar la fórmula del tiempo de encuentro. Por lo tanto, aquí va a ser tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia sobre
la velocidad A más la velocidad B. Recién tengo yo mi fórmula para aplicar el tiempo de encuentro. Recién lo tengo. Ahora, con esta fórmula me voy a aplicar a los datos. Entonces voy a reemplazarlo. Tiempo de encuentro va a ser igual. La distancia total que lo separa entre la moto y el auto. Es decir, los 350 kilómetros. Sobre la velocidad A, que viene a ser 40 kilómetros sobre hora, más la velocidad de B de 70 kilómetros sobre hora. Y seguimos. 350 kilómetros sobre, lo vamos a sumar, 70 más 40, en este caso nos podemos ayudar con la calculadora o lo podemos sumar directo. 70 más 40 va a ser igual a 110. 110 kilómetros sobre hora. En este caso, aquí lo que voy a simplificar es kilómetro con kilómetro y me va a quedar hora. Por lo tanto, el tiempo de encuentro va a ser igual. Lo dividimos. 350 dividido entre 110 va a ser igual a 3,18 horas. Hasta aquí he encontrado el primer resultado del tiempo de encuentro entre la moto y el auto. Bien, ahora fíjense que ya he encontrado el tiempo de encuentro que me ha dado 3,18 horas, ¿ya? Por lo tanto, voy a encontrar la distancia de A. La distancia de A, es decir, del punto de partida de la moto hasta el punto de encuentro. Por lo tanto, aquí va a ser distancia de A, va a ser igual a la velocidad A por el tiempo de A. El tiempo de A. El tiempo de A va a ser igual al tiempo de encuentro. En eso, por ejemplo, va a ser para ambos. El tiempo de encuentro para la moto, el tiempo de encuentro para el móvil. Por lo tanto, distancia de A va a ser igual. La velocidad de A tiene el valor de 40 kilómetros sobre hora. Aquí lo voy a colocar 40 kilómetros sobre hora por el tiempo de A. 3,18. 3,18 horas. Ahora, en este caso voy a simplificar hora con hora para que me pueda dar la distancia en kilómetros. Es decir, la distancia de A va a ser igual 40 por 3,18. Esto va a ser igual a 127,2 kilómetros. Y ya tengo lo que viene a ser la distancia de la motocicleta. Ahora pasamos a la distancia del móvil. En la distancia del móvil va a ser distancia de B. Distancia de B es igual a la velocidad de B por el tiempo de B. Este tiempo de B también va a ser igual al tiempo de encuentro. Distancia de B va a ser igual la velocidad de B. Nos fijamos en el dato y tengo 70 kilómetros sobre hora. 70 kilómetros sobre hora por el tiempo de encuentro, que viene a ser el tiempo de B, 3,18 horas. Aquí vamos a hacer el mismo procedimiento que habíamos hecho para la distancia de A.
Es decir, simplificando hora con hora, y la distancia me va a quedar en la unidad de medida en kilómetros. Por lo tanto, distancia de B va a ser igual 70 por 3,18, y esto va a ser igual a 222,6 kilómetros. Hasta aquí yo tengo el problema resuelto de lo que me pide en el problema. Es decir, que ya he conseguido el tiempo de encuentro, he conseguido en la distancia de A, aquí lo tengo, y la distancia de B. En este sentido, no estamos utilizando, por ejemplo, nada todavía para la velocidad media, ¿ya? Por lo tanto, este ejercicio va a quedar ahí. Pasamos al siguiente ejemplo. Pasamos al ejemplo número 2. Cuando vaya leyendo el problema, voy a ir haciendo mi gráfico. Por ejemplo, dice una moto, y voy a colocar, por ejemplo, aquí una moto. Corre el primer tramo, ¿ya? Corre el primer tramo con una velocidad. Este viene a ser la velocidad de 40 kilómetros sobre hora. Dice en un tiempo, aquí lo voy a colocar el tiempo de 0,07 horas. A continuación, fíjense, por ejemplo, vamos a suponer desde acá hasta aquí es el primer tramo. Desde aquí hasta el otro, hasta aquí viene a ser el siguiente tramo. En este caso de acá dice a continuación corre, en este caso va a ser la velocidad de 32 kilómetros sobre hora en un tiempo de 0,03 horas. Y finalmente dice finalmente el último tramo, ya finalmente, fíjense, a una velocidad de 80 kilómetros sobre hora. 80 kilómetros sobre hora. En un tiempo de 0,13 horas. Entonces, fíjense, aquí va a ser la velocidad 1 y el tiempo 1. Aquí va a ser la velocidad 2, el tiempo 2. La velocidad 3 y el tiempo 3. El primer tramo, el segundo tramo y el tercer tramo. Hasta ahí estamos. Nos vamos a la pregunta. ¿Cuál es la distancia total? Es decir, que desde acá, en los 3 tramos, ¿cuál es la distancia total que recorre la motocicleta? Eso yo no lo sé. Esa va a ser mi primera incógnita. Luego dice, ¿y cuál es la velocidad media de la motocicleta? Es decir, la velocidad media, que también va a ser mi incógnita. Aquí tenemos que tomar en cuenta para la velocidad media, que va a ser igual a la velocidad distancia sobre el tiempo. En este caso, aquí tengo velocidad y tengo lo que viene a ser el tiempo. Aquí yo no tengo distancia 1, no tengo la distancia en el primer tramo. Luego me voy al segundo tramo y tengo velocidad y tengo lo que viene a ser el tiempo. Y tampoco tengo la distancia 2. Me voy al tercero y el tercer tramo tengo velocidad, tengo tiempo y no tengo la distancia 3. Por lo tanto, esa va a ser mi incógnita. Ya tengo yo mi gráfico, ya tengo mi gráfico, y una vez obtenido mi gráfico voy a sacar todo lo que son los datos.
La velocidad 1 va a ser igual a 40 kilómetros sobre hora en un tiempo 1 que va a ser igual a 0,07 horas. Luego me voy a la velocidad 2. En este caso, por ejemplo, voy a encontrar la distancia 1. El primer paso lo que voy a realizar. Me voy al segundo tramo. La velocidad 2, que viene a ser 32 kilómetros sobre hora en un tiempo, y va a ser el tiempo 2 de 0,03 horas. Aquí también voy a conseguir la distancia del segundo tramo y esa va a ser mi incógnita. Voy al tercer tramo. Tengo la velocidad 3 de 80 kilómetros sobre hora en un tiempo que viene a ser del 3 de 0,13 horas. Y aquí también voy a conseguir la distancia del tercer tramo. Y por último voy a conseguir la distancia total y la velocidad media. Listo, ya está. Bien, nos vamos a la fórmula. Son dos tipos de fórmulas que voy a conseguir. Nos vamos al paso 1. Paso 1, que viene a ser el primer tramo, y la fórmula va a ser velocidad 1 es igual a la distancia 1 sobre el tiempo 1. ¿Qué me está pidiendo en este caso, en este problema? En el primer tramo me está pidiendo la distancia, por lo tanto yo lo voy a despejar. La distancia 1 va a ser igual a la velocidad 1 por el tiempo 1. Y voy a reemplazar los datos. Distancia 1 va a ser igual a la velocidad 1 de 40 kilómetros sobre hora por el tiempo 1, que viene a ser 0,07 horas. Aquí voy a simplificar horas con hora y me va a quedar la distancia medida en kilómetros. La distancia 1 va a ser igual, con la ayuda de la calculadora, lo voy a multiplicar 40 por los 0,07, y esto es igual 2,8. La distancia 1 tiene 2,8 kilómetros. Ya tengo el primer tramo, la distancia del primer tramo. Nos vamos al paso número 2. Al paso número 2, y también va a ser igual de la misma manera. En este caso lo voy a hacer directo. Va a ser la distancia 2, ya en este caso estoy utilizando esto de acá, distancia 2 es igual a la velocidad 2 por el tiempo 2. Voy a reemplazar los valores. Distancia 2 va a ser igual 32 kilómetros sobre hora por el tiempo de 0,03 horas. Aquí también voy a simplificar horas con hora y me va a quedar la unidad de medida en kilómetros. La distancia número 2 del segundo tramo va a ser igual de 32 por 0,03 igual 0,96. 0,96 kilómetros. Ya tengo el resultado de la distancia del segundo tramo. Me voy al paso número 3. Paso número 3, y va a ser igual. De la misma manera, lo que he hecho en el primero y el segundo, lo voy a hacer en el tercero. En este caso de acá. La velocidad 3 va a ser igual a la distancia 3 sobre el tiempo 3. Lo puedo despejar en la fórmula.
va a ser igual, distancia 3 va a ser igual a la velocidad 3 por el tiempo número 3. La distancia número 3 va a ser igual de 80 kilómetros sobre hora por 0,13 hora. Y lo voy a simplificar horas con hora y me va a quedar la distancia medida en kilómetros. La distancia 3 del tramo número 3 va a ser igual 80 por los 0,13 va a ser igual a 10,4 kilómetros. 10,4 kilómetros. Ya tengo la distancia de cada uno de los tramos hasta aquí. Ahora, todavía no he conseguido la distancia total, sino que he encontrado la distancia de cada uno de los tramos que ha recorrido la moto. Ahora, la distancia total. La distancia total va a ser igual a la sumatoria de cada una de las distancias. Distancia 1 más distancia 2 y más distancia 3. Por lo tanto, reemplazo los valores. Distancia total va a ser igual, distancia 1 de 2,8 kilómetros, más la distancia número 2, 0,96 kilómetros, más la distancia número 3, que viene a ser 10,4 kilómetros. Luego lo vamos a sumar la distancia total que ha recorrido la moto. Y aquí va a ser 2,8 más 0,96 más 10,4. Esto es igual a 14,16 kilómetros. Y esta es la distancia total que ha recorrido en los 3 tramos esta moto. Ahora recién me voy a la velocidad media. Y la velocidad media va a ser igual a la distancia total sobre el tiempo total. Quiere decir la sumatoria de cada una de la distancia. Distancia 1 más distancia 2 más distancia 3 sobre el tiempo 1 más el tiempo 2 más el tiempo 3. La velocidad media lo vamos a reemplazar. La distancia 1, 2,8 kilómetros, más la distancia 2, 0,96 kilómetros, más la distancia 3, 10,4 kilómetros, sobre el tiempo 1. El tiempo 1 de 0,07 viene a ser hora, más el tiempo número 2 que viene a ser 0,03 hora, y por último el tiempo número 3, 0,13 hora. Y la velocidad media va a ser igual, lo vamos a sumar. Por lo tanto, 2,8 más 0,96 más 10,4. Esto es igual a 14,16. 14,16 kilómetros sobre la sumatoria del tiempo. 0,07 más 0,03 más 0,13. Y esto es igual a 0,23 horas. Lo vamos a dividir porque la velocidad siempre se mide en kilómetros sobre hora o metros sobre segundo. Entonces la velocidad media va a ser igual 14,16 dividido
entre los 0,23 y esto es igual a 61,57 kilómetros sobre hora. Y hasta aquí recién he conseguido lo que viene a ser la velocidad media. Este es el procedimiento que ustedes deben desarrollar. Cuando tengo que utilizar la velocidad, distancia sobre tiempo, y la velocidad media, distancia total sobre el tiempo total, para la velocidad media. Pasamos al siguiente ejemplo. Continuando con el ejemplo número 3, en este caso vamos a tomar en cuenta porque este ejercicio es un poco más complejo y por lo tanto debemos tomar en cuenta. Dice, en este caso ya lo he escrito el problema y también lo he hecho más o menos ya el gráfico. Dice, dos móviles se encuentran sobre una recta, ya en esta línea recta están los dos móviles, se mueven con movimientos rectilíneos uniformes. El móvil A, este va a ser el móvil A, este va a ser el móvil A, y dice acá, por ejemplo, se encuentra a 80 kilómetros. El móvil A se encuentra a una distancia de 80 kilómetros. Hasta ahí tenemos. 80 kilómetros más atrás del móvil B. Por lo tanto, este de acá viene a ser el móvil B. Fíjense, 80 kilómetros se encuentra más atrás del móvil B. Eso me está dando en el problema. Ahora, el móvil A tiene una velocidad, por lo tanto le voy a colocar aquí velocidad de A viene a ser igual a 80 kilómetros sobre hora. Y el otro, aquí vamos leyendo, y el otro va a una velocidad que viene a ser la velocidad de B de 60 kilómetros sobre hora. La pregunta es, calcular la distancia, ¿de acuerdo? La distancia que recorre el móvil A, por lo tanto, este va a ser la distancia A del móvil A. Luego dice el móvil A, hasta alcanzar el otro y la distancia que recorre el móvil B, por lo tanto, esto va a ser la distancia B que recorre el móvil B hasta ser alcanzado. Por ejemplo, este móvil A y este móvil B se van a alcanzar más o menos aquí, en este punto de encuentro. ¿De acuerdo? Luego dice encuentre el tiempo de encuentro. Aquí va a ser el tiempo de encuentro de estos dos móviles. Luego vamos a sacar los datos. Y vamos a decir, tenemos la velocidad A de 80 kilómetros sobre hora, la velocidad B tenemos de 60 kilómetros sobre hora, tenemos una distancia que lo separa entre el móvil A y el móvil B de 80 kilómetros. Luego me dice que voy a encontrar primero la distancia, es decir, la distancia de A, en este caso la distancia de A. Luego voy a conseguir también la distancia de B y el tiempo de encuentro. Eso es lo que voy a conseguir en este problema. Por lo tanto, este va a ser el tiempo A y el tiempo B. Es lo mismo de acá. ¿De acuerdo? Bien, fíjense, en este caso, ya en el anterior, como le estaba diciendo, que ya tenemos el gráfico y ya tenemos los datos. No olvidemos que, por ejemplo, el tiempo de A y el tiempo de B va a ser lo mismo, ¿de acuerdo?
cuando nosotros encontremos para el tiempo de encuentro. Es decir, que nosotros en esta distancia que se separa entre el móvil B y el móvil A, tiene una distancia de 80 kilómetros. Lo que yo voy a hacer, por ejemplo, por lógica, es que este va a una velocidad menos que el móvil A. Por ejemplo, este va a ir recorriendo y este va a ir a una velocidad más alta, y entonces este lo va a alcanzar y el punto de encuentro va a ser acá. Por lo tanto, me voy a la fórmula y yo tengo que leer bien. Por ejemplo, aquí me está dando que es un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, voy a conseguir el tiempo de encuentro primero. Por lo tanto, va a ser a la fórmula. Distancia va a ser igual a la distancia A. Como es movimiento rectilíneo, por ejemplo, va a ser menos la distancia B. Y en el ejemplo número 1 habíamos dicho que la distancia es igual a la velocidad. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a la velocidad. La distancia va a ser igual a la velocidad A por el tiempo de encuentro menos la velocidad B por el tiempo de encuentro. Lo que vamos a hacer, fíjense, es factorizar el tiempo de encuentro. Distancia va a ser igual tiempo de encuentro, velocidad A menos velocidad B. Lo que voy a conseguir en este problema es el tiempo de encuentro y lo voy a despejar la fórmula. Entonces va a ser el tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia sobre la velocidad A menos la velocidad B. Una vez que ya tengo la fórmula, simplemente voy a reemplazar con los datos que tengo. Es decir, el tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia de 80 kilómetros sobre la velocidad A que tiene de 80 kilómetros sobre hora menos la velocidad de B 60 kilómetros sobre hora. Esto va a ser igual 80 kilómetros sobre 80 menos 60 va a ser igual a 20 kilómetros sobre hora. ¿Qué es lo que voy a simplificar? Kilómetros con kilómetro y me va a quedar la unidad de medida del tiempo de encuentro en hora. Por lo tanto, el tiempo de encuentro va a ser igual 80 dividido entre 20 va a ser igual a 4. 4 horas. Ese viene a ser el tiempo de encuentro entre el móvil A y el móvil B. Ahora nos vamos a la distancia. Entonces la distancia A va a ser igual a la velocidad A por el tiempo A. El tiempo A va a ser igual al tiempo de encuentro para A y va a ser igual al tiempo de encuentro para tiempo B. Por lo tanto, la distancia A va a ser igual a la velocidad A que está con 80 kilómetros sobre hora por el tiempo de encuentro que viene a ser el tiempo de A de 4 horas. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Simplificar horas con horas y me va a quedar la unidad de medida de la distancia en kilómetros. Por lo tanto, la distancia de A va a ser igual 80 por 4. Aquí 80 por 4 va a ser igual 320 kilómetros. 320 kilómetros. Esa es la distancia entre el móvil A y el móvil B. Ya tengo la distancia A.
Ahora nos vamos para la distancia b. La distancia b va a ser igual a la velocidad b por el tiempo b. La distancia b, la velocidad de b tenemos de 60 kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora por el tiempo de 4 horas. Aquí lo que voy a simplificar, horas con horas, y me va a quedar la unidad de medida de la distancia en kilómetros. La distancia de B va a ser igual 240. Siempre me gusta compararlo bien para que me dé exacto el resultado. Y decimos 60 por 4 va a ser igual a 240. 240 kilómetros. Y ya tengo la distancia de B. Hasta aquí, mis queridos estudiantes. Ya le he dado los 3 ejemplos que vienen a ser de cinemática. Un poco más complejo de lo que ya hemos visto en los anteriores ejemplos, en los anteriores trabajos prácticos. En este caso ya lo he demostrado cuando hay una velocidad media, cuando hay una velocidad total, es decir, distancia total sobre el tiempo total. Y luego también hemos utilizado entre la velocidad media cuando se utiliza positivo y cuando se utiliza negativo. Por lo tanto, ustedes tienen que identificar cuándo es un movimiento rectilíneo y cuándo es un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que de acuerdo al problema, yo voy a aplicar mi siguiente formulario. Con este de acá nos vamos a pasar a la parte de lo que viene a ser su trabajo práctico para que ustedes puedan resolver. Aquí le dejo el segundo trabajo práctico de física para que ustedes puedan practicar en su casita. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo video tutorial. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.